como chinito. Ese paciente es un paciente renal. Pero siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales. Una golondrina no hace verano. Justo, mire, qué casualidad. Tenía que salir del hospital a las 3, ¿no? Y justo vino un paciente, estoy como chinito, doctor, como chinito. Nefrótico. No, es un edema neurótico. Había comido un chisto, no un chisto, sino un mariscos. También hace edema palpebral. Edema palpebral, edema angioneurótico, ¿no? Y en la mañana hemos visto una paciente igual, parece edema palpebral. No era nefrótico, era un hipotiroidismo con gran edema palpebral. Entonces, por favor, la semiología me da ese plus de hacer bastantes diagnósticos diferenciales para no equivocarme. Y cuando vean edema palpebral, cuando vean anasarca, no se olviden eso. Primer diagnóstico, renal. Segundo diagnóstico, renal. Tercer diagnóstico, renal. Cuarto diagnóstico, renal. Quinto diagnóstico, renal. Luego después empieza el edema neurótico, hipotiroidismo, cirrosis avanzada, insuficiencia cardíaca. Hay una patología, no les quiero mencionar, pero bueno, además, una serie de patologías que también dan edema palpebral. Y para complicarles un poquito la vida, trombosis del seno cavernoso, edema palpebral agudo. Doctor, mi mamá está con los ojos hinchados, se le ha cerrado. Una trombosis del seno cavernoso también puede dar un edema bipalpebral. Entonces, el síndrome nefrótico es su carta de presentación. Cuando vean anasarca, es renal y de yapa, síndrome nefrótico. No se olviden, no se olviden. Entonces, entramos a hablar de ello. ¿Qué pasa si el otro era inflamatorio por las sustancias nefritogénicas, como el estreptococo? Aquí hay una alteración de la permeabilidad glomerular. Y eso se traduce en una proteinuria masiva, ni siquiera selectiva, sino una proteinuria masiva, por la cual la gran hipoalbuminemia, que es un gran criterio de diagnóstico del síndrome nefrótico, también se evidencia. Luego aparece la hiperlipidemia y la lipiduria, y aquí me estaciono un minuto. ¿Por qué hay hiperlipidemia en el paciente renal? ¿Qué tiene que ver el riñón con los lípidos? Sabiendo que la función renal tiene múltiples actividades. Muy bien, por ahí está. La respuesta es sencilla, ¿no? Si pierdo muchas proteínas, el hígado, para tratar de compensar esa alteración, libera muchas lipoproteínas. Por eso, doctores y doctoras, no les sorprendan cuando hacen el examen del hígado y encuentren hepatomegalia. Van a encontrar una hepatomegalia de borde liso, superficie lisa, incluso dolorosa, compatible con un hígado esteatóxico. Entonces, por eso hay la hiperlipidemia. Un dato más: a mayor hipoalbuminemia, mayor propensión a infecciones. Y ahora viene la fisiopatología. ¿Por qué, doctor? No le entiendo. ¿Por qué bajan las proteínas y por qué aparecen las infecciones? Creo que la respuesta la tienen cada uno de ustedes. Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿qué son? Doctor, son proteínas. Y si no hay una proteína selectiva, la proteína ha muerto todo. Por eso el paciente se infecta rápidamente y la infección es uno de los factores descompensantes. Otro dato más, mire, estamos en la primera diapositiva. Proteinuria masiva. Si hay una proteinuria más de 7, 8, 9, 10 gramos, aumenta el riesgo de ¿qué? De embolias, de trombosis. Y aquí me estaciono medio segundo, ya no uno, medio. ¿Por qué, doctor? Por lo mismo, muchachos. ¿Qué voto cuando hay proteinuria masiva? Voto procoagulantes. Voto proteína CS, lo felicito, doctor, está leyendo el Sodeno, lo felicito. Es una alegría, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y en el contexto, procoagulantes, proteína C, proconvertina, proacelerina, ¿qué son? Son los que evitan las trombosis. Por eso no se sorprendan cuando el paciente venga, doctor,
tengo un problema renal, pero ahora vengo porque mi pierna se ha hinchado y me duele, doctor, no puedo caminar, mire cómo estoy caminando, doctor. Y uno lo examina, tengo bilateral. Pero el doctor Avilés me ha dicho que es bilateral el síndrome nefrótico. Lo cambio de profesor. Ya, me falló, ¿qué pasó? No, está haciendo una trombosis venosa por hipercoagulabilidad. Y no se sorprenda que el paciente con cuadro nefrótico venga con un dolor intensísimo en esta zona lumbar. ¿Qué pasa, doctor? ¿Un cálculo renal que piña? No. Y luego orina, y ya no orina blanca, proteinúrica. No. Orina lavado de carne. ¿Qué pasó? Un nefrótico se convirtió en nefrítico. ¡No! Una trombosis de vena renal. Cuando hay una proteinuria masiva. Se dice que para que haya trombosis de vena renal, ojo, fijo en el examen, proteinuria mayor de 10 grados. Proteinuria mayor de 10 grados. Esos términos nefrosis lipoidea, son términos muy anacrónicos, muy antiguos. Pero esto me hace recordar y me vuelve a la reminiscencia cuando yo era alumno de medicina en la década del 80. Por ahí escucho, qué viejo usted, doctor Avilés. ¿Ya? Y entonces, cuando yo vi por primera vez un cuadro nefrótico de un niñito chiquitito de 5 años, hinchado, edematoso, con estrías, ese era el diagnóstico, nefrosis lipoidea. Actualmente ese término se llama cambios mínimos. ¿Cuál es el tip de la clase de hoy? Por eso se viene a la clase. Cuando veo un paciente con anasarca, niño, nefrosis lipoidea o cambios mínimos. Cuando veo un paciente con anasarca, 50, 60 años, no es nefrosis lipoidea, es nefropatía membranosa. Todos los días hacemos medicina así, doctores. Todos los días, de lunes a domingo. Así hacemos los diagnósticos. Nos basamos en el grupo etario, nos basamos en las características clínicas, no en las biopsias, que es una parte final. Ramo nefrótico, ahí está el ramo nefrótico. Valorado en un paciente adulto y valorado en un niño. Pero en el contexto hay una gran proteinuria. Biopsias renales, lo que los pacientes no quieren. No, doctor, por favor, haga todo. La parte clínica, no quiero que me den la biopsia renal, por supuesto. Primum non nocere. La biopsia renal es un procedimiento invasivo, incluso que puede llevar a éxitos letales al paciente, que es campo feto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, doctor? Doctor, claro. Perforo, peritonitis, perforo, hematoma, hemoperitoneo, se muere el paciente. Son complicaciones de las biopsias renales. Entonces hay que agotar la parte clínica. La fisiopatología, estoy seguro que la conocen. Ya veo achurados los libros de Sodeman, Smith, el Janssen, el Bevilacqua. Son libros de fisiopatología muy lindos que te dan ese plus para entender la semiología. Y vemos aquí el podocito, vemos el endotelio. Bueno, esto en realidad son puentes iónicos. En realidad el mecanismo por el cual se pierden proteínas tiene que ver con la físico-química, con la bioquímica. Y de acuerdo a las sustancias Dalton o el peso de la proteína, acuérdense que hay una proteína fisiológica muy conocida de sus ciencias básicas, que es la de Nance-Hochfeld, ¿no? Esa es la proteína fisiológica. Pero hay otras proteínas que se pierden y una de las más importantes es la albúmina. Entonces, en el síndrome nefrótico, la proteína más importante que se pierda es la albuminuria. Y la albuminuria te da todo el contexto clínico ya mencionado, como anasarca, cirrositis, edemas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Hay una lesión glomerular. ¿Pero por qué se lesiona el glomérulo? Y ahí hablamos de noxas. Doctor, una diabetes. Doctor, una infección. Un lupus con anticuerpos, daño en el glomérulo, una glomerulopatía primaria, amiloidosis. A propósito, los que están en LOAES, acabo de hospitalizar una amiloidosis, un paciente en anasarca con cuadro de amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? La amiloidosis es un depósito de proteínas fibrilares y esas proteínas fibrilares se meten en el glomérulo y hacen todo este mecanismo fisiopatológico, permeabilidad, alteración de la albúmina, disminución de la presión oncótica y todo el contexto clínico que ustedes conocen. Anasarca, hepatomegalia, macroglosia, amiloidosis.
En el Perú, doctor, ¿y cómo ha hecho el diagnóstico? El antecedente. Tuberculosis pulmonar. Después de 20 o 30 años puede dar amiloidosis. Muy bien. Estamos acabando, nos vamos. ¿Ya? Fisiopatología, bueno, la parte electroquímica. Y acá tenemos un fluxograma muy didáctico, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, la albuminuria, que es la proteína que se pierde más, la disminución de la presión oncótica, la transudación del espacio intersticial. Es en realidad el que explica por qué en un síndrome nefrótico hay derrame pericárdico, por qué en un síndrome nefrótico hay derrame pleural bilateral, por qué en un síndrome nefrótico hay ascitis. Y no se sorprendan que la paciente diga, doctor, tengo las rodillas hinchadas. Y cuando uno hace la maniobra del témpano, encuentra derrame articular. Entonces, hay una serie de mecanismos por la cual se explica el cuadro edematoso, que ustedes ya lo conocen muy bien, un edema con gran fovea, edema en mantequilla, lustroso, brillante, es un edema hipoalbuménico. La etiología, estoy seguro que la conocen todas, ¿no? Y vemos aquí, en síntesis, cambios mínimos en niños, nefropatía diabética y en adultos mayores, una glomerulopatía membranosa. No nos olvidemos que hay nefropatías primarias y nefropatías secundarias. La diabetes sería una nefropatía secundaria. La de cambios mínimos sería una nefropatía primaria. Vamos a hablar de cada uno de ellos, no se asusten, ¿ya? Bien, estas son las etiologías del síndrome nefrótico, desde las más frecuentes hasta las severas, o las cosas raras, también llamadas misceláneas. Pero miren doctores, vamos a comenzar de abajo, miren. Fármacos. Hay fármacos que pueden hacer síndrome nefrótico. Y esto me hace recordar un caso de una paciente que tenía artritis reumatoide. Recibía un medicamento que se llamaba sales de oro. Sales de oro, que es un tratamiento, es un antirreumático. Y venía a la consulta, doctor, no vengo por mis dolores articulares. No, doctor, no vengo por eso, vengo porque se me ha hinchado la cara y el pie. El médico, que no sabía que el sales de oro produce síndrome nefrótico, le quería hacer la biopsia. Y no. Síndrome nefrótico por sales de oro. Se suspendió una semana, chao síndrome nefrótico, bye bye. ¿No? Entonces, fármacos. Y miren, no se sorprendan. Captopril, un medicamento que se vende como chocolate. Vas a la tienda y te dan dos. ¿Ya? Captopril. Aines. Ya voy a hablar, ¿ya? Aines. Ahí están las porciones del chemo. ¿Ya? Ahí están Aines. Pero miren, medicamentos psiquiátricos, anticoagulantes, vacunas, sustancias de contraste, rifampicina, que se usa mucho en tuberculosis como esquema de tratamiento, para que vean una serie de fármacos que dan síndrome nefrótico. Misceláneas, la preeclampsia. Doctor, ¿qué es la preeclampsia? Era aquella paciente, primero, primípara, o sea, primera gestación, o es joven, menos de 20 años, o es añosa, más de 35 años. Esos dos grupos etarios tienen riesgo de hacer preeclampsia, hipertensión, proteinuria y edema, preeclampsia. Y cuando convulsiona se llama eclampsia. Y otras nefropatías por índice alto, necrosis papilar, bueno. Y vamos a las infecciosas. Doctor, no solamente era nefrítico, sino el nefrótico también da por etiología infecciosa. Miren, el mismo postestreptocócica también da nefrótico. La endocarditis, que es una infección de las válvulas aórticas centrales, donde el paciente tiene un soplo musical, ahí está. Y otras situaciones clínicas como el herpes, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el HIV. Hace 2 semanas vino un paciente, doctor, soy código blanco, tomo carga, pero ahora vengo porque se me hinchó la cara y los pies.
Ya está el diagnóstico. Nefrótico por HIV. Y vienen otros diagnósticos, ¿no? Pasaremos las 10 de la noche, no acabamos, pero aquí está, ¿no? La enfermedad de Fabry, el hipotiroidismo, el Sjögren, donde se le agota la saliva, si no me seco, Guillain-Barré, donde hay púrpuras, sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa no infecciosa, el síndrome de Alport, que siempre preguntamos, que es una nefropatía congénita. ¿Cómo es el Alport, doctor? Estoy seguro que cuando lleve pediatría, capítulo de nefrología pediátrica, van a ver Alport. ¿Qué es el Alport? Es un paciente con deterioro cognitivo, es un paciente que tiene un uñito pequeño, un dedito pequeño, sin dactilia y tiene sordera. Ese es el Alport, ¿no? Y otras situaciones como el déficit de alfa-maltodextrina, el hipertiroidismo también da síndrome nefrótico y la diabetes por ende, ¿no? Y hay otras patologías más. Y acá están las glomerulopatías primarias. Y ahí está lo que les he mencionado. Cambios mínimos más en niños. Y la membranosa más en adultos. Esas son las etiologías del síndrome nefrótico. Consecuencias: hipoproteinemia, por albuminuria, descenso de inmunoglobulinas séricas. Por eso a los pacientes se les vacuna para evitar infecciones. Y una de las infecciones muy complicadas es si tienen ascitis. Si tienen ascitis, ahí se puede infectar el líquido ascítico y eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y la fisiopatología es el descenso de las inmunoglobulinas, la alteración de las opsoninas. La hiperlipemia con todos los factores, kilomicrones, VLDL, LDL. No se sorprendan que pueden encontrar en su paciente unas lesiones palpebrales, unas lesiones en las articulaciones, en los tendones, que se llaman santelasmas y santomas, debido a la hipercolesterolemia, a la hiperlipidemia, etc. No se sorprendan ellos. Entonces la clínica es lo que ustedes van a evidenciar. Y ahí están los factores de los lípidos plasmáticos, de las lipoproteínas, de las apolipoproteínas, trombosis. No se olviden, está directamente proporcional relacionado a la proteinuria masiva. Más proteinuria, mayor riesgo de trombosis. Por eso los pacientes con síndrome nefrótico con gran proteinuria se les da anticoagulantes, se les da heparina como profilaxis o parte del tratamiento. Hipertensión arterial no es la característica del paciente nefrótico. Generalmente, y esto es pregunta de examen, cursan con presiones normales, normotensivos, incluso con hipotensión. No se olvide, con hipotensión. Doctor, ¿y por qué? Porque hay una disminución de la presión oncótica. Insuficiencia renal aguda. Acuérdense que el paciente puede tener hipovolemia, edema intrarrenal, el paciente puede estar usando yecas, pueden administrarle AINES. Esto pueden ser consecuencias, situaciones, pero no es la característica del nefrótico, es más característica del nefrítico, la insuficiencia renal. Alteraciones endocrinas, alteraciones de la vitamina D, problema de urinaria de testosterona. Por eso los pacientes nefróticos, si es mujer, tienen infertilidad, tienen amenorrea, y el varón tiene disfunción eréctil, por eso tienen esterilidad o problemas de una andropausia precoz. No se olviden esos datos importantísimos, son por déficit hormonales. Infecciones, creo que ha quedado claro por qué hay infecciones en el paciente. Y aquí hay un cuadrito, parece atiborrado, pero explica lo que hemos estado mencionando: problemas del fibrinógeno, factores procoagulantes, antitrombinas, ¿no? Y miren, también se pierde zinc.
Por eso el paciente, ¿y cómo sé que ha perdido zinc? Le doso zinc. No, no es así. ¿Ya? Disgeusia. ¿Qué es disgeusia? Doctor, es alteración del gusto. Los pacientes renales nefróticos tienen disgeusia. Doctor, no siento la comida. Impotencia, ya mencioné por qué. Problemas de anemia, problemas de calcio. Acuérdense del calcio. Acuérdense que hay un hiperparatiroidismo secundario en un paciente renal por problemas de hidroxilación de la vitamina D, por una serie de situaciones. El diagnóstico, por favor, acá no lo miren, quiero esto. Esto es mi objetivo con ustedes. Trabajar bien en la anamnesis, en los antecedentes, es diabético, es hipertenso, usa fármacos, ha tenido infecciones, por qué viene, se le hinchan los pies, se le hinchan los párpados, ha sangrado, la orina es espumosa, se infecta cada rato. Todo eso es la historia clínica, la anamnesis, el relato, la interpretación. Y luego el examen físico, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay reflujo hepatovehicular, regurgitación yugular, hay hepatomegalia, hay edema escrotal. Un dato más, el edema escrotal es una característica del cardíaco y del renal. El edema, cómo está el peso, doctor, he subido peso, pero no como nada. Agua, exceso de agua. La diuresis, cómo está, todos esos detalles clínicos son los que me va a dar el diagnóstico. Lo demás es la parte que vamos a hacer a partir de agosto. Plan de trabajo, diagnóstico, tratamiento. Muy bien, para terminar, todavía. Les voy a demostrar por qué las patologías renales tienen un contexto clínico amplio. Rápidamente un casito clínico traído de mi hospital, calentito, como dicen, ¿no? Miren, datos personales, miren ahí están las siglas, de dónde viene, grupo etario. Estoy seguro que van a llegar al diagnóstico todos con esta clase, ¿ya? Datos relevantes, sexo femenino, no nos olvidemos, femenino, grupo etario. Doctor, una enfermedad inmunológica es frecuente en esa edad y de sexo femenino. Miren, desde la afiliación que estoy haciendo diagnóstico. Miren. Generales, menarca a los 11 años, fecha de última regla el 26 de julio, régimen catamenal, 2 gestaciones, fecha de último parto el 2010, antecedentes patológicos, una infección del tracto urinario, recibió tratamiento, hipertensión diagnosticada 2 días antes del ingreso al hospital, hipertensión en una persona de 24 años, doctor, es una hipertensión secundaria. Usted hizo la clase, ¿no? La hipertensión secundaria más frecuente en el Perú y en el mundo es renal. Tía materna con diabetes mellitus. Es el todo y no la parte, lo que tengo que ver, cómo está el sueño, cómo están las deposiciones, el apetito, hay hiporexia, la uremia da hiporexia, doctor, los cuadros consultivos dan hiporexia por la catequina, la anemia da hiporexia, las infecciones dan hiporexia, tiene que ser aumentada, la diabetes da ser aumentada. Doctor, polidipsia, orina aumentada, poliuria, polidipsia, poliuria, doctor, polidipsia, poliuria, diabetes endocrino a partir del lunes, eso es diabetes mellitus, eso es diabetes insípida, eso es hiperparatiroidismo con hipercalcemia, eso es el síndrome de Bartter, el síndrome de Fanconi. Y una cosa que les voy a mencionar, no lo piensen mal, no me miren mal, la potomanía. No me miren mal, doctor. ¿Ya? La potomanía es el aumento compulsivo de la sed y por eso orino mucho. Un problema psiquiátrico, la potomanía, ¿no? Entonces, tiene ahí una serie de diagnósticos diferenciales. Tiempo de enfermedad, 2 semanas, forma de inicio insidioso, curso progresivo. Esa es la forma de presentación, de inicio. Y miren el relato, ¿no? Muy iconográfico, motivo de consulta, doctor, se me hinchan las piernas, me duele la parte lumbar, doctor. Miren, 2 semanas antes del ingreso se le hinchan las piernas, edemas, un médico le da furosemida, y en vez de bajarse le incrementa el edema. ¿Qué pasó? Efecto rebote, ¿ya? Incluso en el abdomen, oh, ya hay ascitis, doctor, ascitis, edema, le duele la columna. 3 días antes del ingreso tiene agitación, está en encefalopatía, disnea, se congestionó el pulmón a moderados esfuerzos,
El edema compromete la cara y el miembro superior. Doctor, me acaba de decir en la clase, doctor. Síndrome nefrótico. Y es hipertensa antes de ingresar al hospital. Tiene de nefrótico y nefrítico. Tiene los dos diagnósticos. Síndrome nefrótico y nefrítico. Dolor lumbar izquierdo con eritema flanco izquierdo en parrilla, eritema, dolor. Doctor, eso es una celulitis. Y el germen más frecuente en celulitis es estreptococo. No es que mi ojo sea microscópico, no, es la característica. Pero luego se avanza en la anamnesis y el médico le encuentra fotosensibilidad. Doctor, eso se ve en lupus, doctor. Tiene dolor articular. Qué linda es la medicina, ¿no? Qué linda es la medicina. Esa es la medicina que uno quiere aprender todos los días. Engordar con eso, irme alto, ¿ya? Y mira, fiebre. Estoy hablando de ecografía, estoy hablando de creatinina, urea, estoy hablando de biopsia de cultivos. Doctores, estamos hablando netamente de semiología clínica, nosológica, aplicada. Eso es lo que ustedes tienen que tener como criterio al final de su curso. Ese es el concepto. A base de todo ello, ustedes tienen que hacer diagnósticos, no solo sindrómicos, sino nosológicos. ¿Y eso qué falta? ¿Qué faltó? Examen físico. Faltó el examen físico y estaban haciendo diagnóstico, solamente con anamnesis. Y el examen físico, mire, hipertensa, no tiene fiebre, ¿no? Tiene edemas, tiene palidez, síndrome nefrítico, palidez, insuficiencia renal, mujer joven con palidez, catanemia, problema ginecológico, tiene un eritema izquierdo doloroso de la palpación. Doctor, esto es una celulitis, una infección de tejidos blancos, tiene edemas hasta rodillas, edemas en zonas de declive. Eso se ve en pacientes cardíacos y renales. Abdomen globuloso, matidez desplazable. Doctor, tenía razón cuando usted me dijo que cuando yo voy a realizar semiología renal, voy a realizar toda la semiología. ¿Por qué, doctor? Porque si convulsiona, encefalopatía urémica. Si se queda amaurótico, retinopatía. Si le sopla el corazón, una valvulopatía. Si le palpita el pecho, una miocarditis. Si hay créditos, un pulmón urémico. Si tiene flappy, encefalopatía urémica. Si tiene mucho reflejo, el síndrome de las piernas inquietas, que se ve en uremia. Entonces, si tiene matidez basal, tiene ascitis por uremia, ascitis por síndrome nefrótico. Están haciendo toda la medicina. ¿Qué hacen en semiología renal? Solo eso. Génito urinario. Puño de percusión lumbar izquierdo. Doctor, de llanta tiene infección urinaria. De llanta. ¿Ya? Neurológico, ruidos cardíacos rítmicos y murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares normales. Entonces, miren el examen físico, pero creo que el diagnóstico ha sido más nutritivo con la anamnesis y con el antecedente. Y este diagnóstico y estos son los exámenes auxiliares que no es mi objetivo, no es mi objetivo. Tienen ustedes la diapositiva para que lo revisen, no es mi objetivo. Esto es mi objetivo, esto es mi objetivo. Eso debe ser su conclusión a finales de junio de su diagnóstico. Así deben terminar ustedes haciendo diagnósticos netamente semiológicos. Luego, cuando nos veamos en agosto, doctor, ya voy a ver la creatinina, voy a ver el electro, voy a ver la placa, voy a ver la ecografía y voy a hacer terapéutico, doctor, que es lo que yo quiero hacer, tratar al paciente. Pero para tratar, tengo que diagnosticar, muchachos, si no, ¿qué voy a tratar? Dale contigo, ¿ya? Muy bien, y ahí están los diagnósticos. Nefrítico, nefrótico, primario, secundario. ¿Tiene una enfermedad de tejido conectivo? Sí, parece un lupus, tiene una celulitis, tiene azoemia, sí. Todo ello. Esa es la información. Esa es la información clínica que uno quiere tener con sus pacientes. Luego viene la nosología, la evolución, no es mi objetivo, ya no van a revisar la ecografía, ya, y sale el diagnóstico. Diagnóstico completito. Un lupus, una glomerulonefritis proliferante. Estadio 4. Creo que tengo ahí están los diagnósticos finales. Este enfoque lo van a tener en fines de noviembre, les aseguro. ¿Ya? Esto ya es medicina interna, nefrología,
doctor, es un lupus activo con compromiso renal por una nefropatía lúpica clase 4 que ha hecho síndrome nefrótico con una insuficiencia renal aguda por hipoperfusión secundaria y una neuritis lúpica. Me desmayo, eso está. ¿Ya? Vamos rápidamente, con esto terminamos, no quiero atiborrarnos y aburrirnos. Miren la anamnesis, paciente mujer de 28 años de edad, refiere que 5 días antes del ingreso presenta